Son imágenes devastadoras de la terrible situación que en estos momentos vive el pueblo nepalí. Un enorme alud destruyó viviendas, carreteras y puentes en los distritos de Rasuwa y Nuwakot, cerca a la frontera con el Tíbet. Las imágenes captadas muestran la fuerza y rapidez con la que el agua avanza, por lo que muchas personas no lograron escapar y quedaron atrapadas entre el lodo y los escombros. Las autoridades han desplegado rápidamente equipos de rescate para atender la emergencia y ayudar a los cientos de afectados que permanecen atrapados. Igualmente ocurre en China, donde se han reportado numerosas víctimas a causa de un deslizamiento de tierra registrado en la zona fronteriza. El primer ministro nepalí aseguró que estos hechos ocurrieron tras un sismo de 4,4 de magnitud que sacudió la frontera entre ambos países. Las inundaciones repentinas se han cobrado la vida de docenas de personas, mientras que casi 400 están desaparecidas. 291 de ellas, aseguran las autoridades, son turistas. Impresionante, de verdad han declarado ya una situación de emergencia por los próximos 3 meses. En este momento la cifra de muertos ya bordea los 100, hay cerca de 400 desaparecidos, la mayoría son turistas. Esto ha ocurrido en la frontera con China, muy cerca al lado del Tíbet. Si bien es cierto, las autoridades han anunciado inicialmente que eso se produjo debido a un sismo que produjo ese desprendimiento de tierra que terminó causando que se bloquee el río y se produzca este fenómeno. Hay especialistas, hay autoridades que están señalando que ya desde inicios del 2026 habían advertido que por causas del calentamiento global los glaciares del Himalaya se estaban derritiendo muy rápido y que probablemente este fenómeno se debiera a un deslizamiento rápido, un desprendimiento rápido de grandes bloques de hielo y de rocas que terminaron bloqueando el río, que a su vez causó ese desastre. Una situación terrible, de verdad, porque hasta ahora no se puede cuantificar el número de víctimas totales. Hay varios pueblos que han terminado siendo arrasados, carreteras, incluso proyectos de energía hidroeléctrica han quedado totalmente destruidos. Una situación horrorosa lo que en esos momentos vive Nepal. Las imágenes son desgarradoras cuando ves cómo este alud, este huaico, termina llevándose todo a su paso y es imposible no retrotraer esta situación a tragedias de nuestro país, el terremoto del 70, sin ir muy lejos, como a partir de un terremoto muy fuerte, por cierto, sí, en la región Ancash, terminó cayéndose un pedazo del Huascarán y ese alud es el que termina sepultando Yungay. La cantidad de fallecidos no son tanto por el sismo en sí mismo, sino por ese alud que termina tapando por completo una ciudad. Así es, una situación terrible y tragedias que de alguna manera puedes evitar, como tú bien mencionas, el caso de Yungay, o sea, justamente este derrumbe que termina generando el alud. Pero aquí, por ejemplo, en Chosica, se están construyendo muros de contención para evitar justamente los desbordes, pero hay traficantes de terrenos que están vendiendo esos terrenos. O sea, sobre estos muros de contención hay personas que ya están viviendo ahí. Y en cualquier momento eso puede desencadenar una tragedia aún mayor. Y la gran interrogante es, ¿dónde están las autoridades que no fiscalizan eso? Esas personas están viviendo en un lugar que está totalmente expuesto a una tragedia. No necesariamente de esta magnitud, pero una tragedia igual. ¿Dónde están las autoridades que trafican con la ilusión de la casa propia para muchas personas? No es extraño que uno escuche en medio de las campañas municipales, regionales, a esa autoridad que te dice: yo te voy a dar tu título de propiedad, yo voy a cambiar la zonificación, porque el tema es esta potestad plena que tiene cada alcalde, cada autoridad de turno de cambiar una zonificación sin que pase realmente por un control y por una justificación técnica. Si tú tienes una zona declarada no habitable, no para residencias,
¿Cómo de pronto decides que sí puede vivir gente ahí? Tú tienes que haberlo demostrado más allá de toda duda razonable con estudios científicos y reales. Lo mismo tienes en una zona más urbana. Puedes decir, acá se construyen edificios hasta de 5 pisos. De pronto alguien te dice, no, ahora van a ser 20. ¿Qué cambió? Si el suelo sigue siendo el mismo. Tú tienes que demostrarlo. Y es ese problema, esa ilusión y a veces hasta la corrupción que involucra estos cambios de zonificación, los que luego generan tragedias. Tú bien lo dices, los traficantes de terrenos, claro, primero traficaban con el terreno, pero luego, ¿cuántas personas logran títulos de propiedad a partir de zonas donde no debería vivir nadie? Así es, y lo más preocupante es que los mismos servicios eléctricos llegan, las instalaciones de agua llegan, de repente todo está hay habilitación urbana, si no, no se podría. Habilitado, pero tú dices, pero si no se podía construir ahí, son zonas sumamente peligrosas. Hay muchas quebradas donde hay gente que está viviendo, pese a que en repetidas ocasiones se ha advertido que son zonas sumamente peligrosas, que son propensas a derrumbes, propensas a sufrir ese tipo de desastres naturales por las lluvias intensas, por los mismos derrumbes, un sismo que puede ocasionar un derrumbe de piedras, de tierra y matar a todas las personas que están ahí, pero sin embargo siguen viviendo ahí. Muchas, como tú bien señalas, han recibido títulos de propiedad por autoridades que son elegidas justamente por esos pobladores. O sea, esas personas también son votantes. Y no se dan cuenta que lamentablemente eligen a alguien que les va a dar un permiso para vivir en un lugar en el que terminan totalmente expuestos a cualquier desastre natural. Por supuesto, y por eso es importante resaltar que surge de la necesidad. No es que una persona que tiene la posibilidad de vivir en cualquier lugar elige vivir en una zona prohibida, elige vivir en una zona con un riesgo inminente frente a un desastre natural. Pero el problema es que luego, cuando suceden estos desastres naturales, hay miles de problemas para reubicar, para poder darles otra posibilidad de vivienda y terminan impactando además a todas aquellas personas que sí estaban en zonas autorizadas, en zonas seguras. Tú bien hacías el ejemplo de los diques. Todos estos diques que están como muros de contención en zonas donde no debe haber ninguna casa, pero de pronto lotizas ese lugar. Si esas casas luego terminan cayéndose, se van a caer sobre las casas que supuestamente inicialmente ibas a proteger. Así es, una situación terrible, pero hay otro factor sumamente importante y hay que tener en cuenta que este equipo de autoridades en Nepal había señalado que desde el 2026, a inicios de este año, ellos ya habían recibido un informe señalando que los glaciares en el Himalaya se estaban derritiendo muy rápido. Esto por efecto del calentamiento global. Y claro, dentro de todo este paquete, o sea, no se trata solamente que reciben una alerta, oye, eso se está derritiendo muy rápido, sino reciben alertas de lo que puede ocurrir. Y esta era una de las situaciones que podrían ocurrir. Ahora, ¿prepararon algún mecanismo para poder evitar una tragedia de ese tipo? Evidentemente no. Y eso te demuestra que estos sistemas de corrupción, de hacer caso omiso a las advertencias de equipos de científicos que te advierten sobre esas tragedias, este caso omiso se repite en casi todo el mundo. China está enfrentando inundaciones en estas partes del país. China es un país enorme, pero tiene una parte que está enfrentando inundaciones ya desde hace semanas y están en una situación sumamente crítica. Claro, eso está ocurriendo en Nepal, pero en el lado de India advierten que esas situaciones también van a terminar ocurriendo porque ya comienzan en muchas de estas zonas, en esta región del mundo, lo que se conoce como las lluvias monzónicas, que traen esas inundaciones terribles que hemos visto muchas veces, cómo afectan a miles de personas y lamentablemente es una situación que no se puede evitar, pero hay mucha gente que lamentablemente tiene que irse de los lugares donde vive porque esas zonas terminan totalmente arrasadas. Y estamos viendo esa situación en Nepal. Nepal, que tú bien decías, había recibido esta alerta sobre lo que sucedía en Himalaya. Acá podemos hacer el mismo paralelo. La situación en el Huascarán, por el calentamiento global, por todos estos fenómenos del Niño que se anticipan. Una temporada normal de glaciares se ha visto seriamente afectado. ¿Cuántos accidentes han sucedido en Huascarán en esta temporada? ¿Alguien lo cierra? ¿Alguien dice, bueno, señores, no sube nadie, se acabó? No, todos terminan subiendo, es que yo ya compré mi paquete, es que yo ya fui, sin mayor control, porque Nepal sí tiene una fiscalización mucho mayor sobre Himalaya. No solamente porque tienes que firmar permisos, tienes que pagar por seguros, rescates de helicóptero, sino porque tienes que dejarle un pago muy fuerte al Estado de Nepal por pisar el glaciar, porque se entiende además que pisar un glaciar es dañarlo. Entonces, ese impacto ambiental
tiene un costo, hay un pago que se hace que entiendo es alrededor de los $20.000. Acá en Perú, por entrar al Parque Huascarán creo que te cobran 120 soles, ¿no? Esa es la gran diferencia. Exacto, y hay que tener en cuenta que dentro de la cifra de desaparecidos, que ya bordea los 400, y es que ya no son más, porque esa cifra se ha estado actualizando, son solamente más de 300 turistas. Más de 300 ciudadanos extranjeros de diferentes países que llegan a esa zona precisamente para practicar montañismo, para diferentes deportes de aventura. No se sabe qué ha pasado con todas esas personas, porque claro, en este momento la atención se centra en los pueblos que han sido arrasados. Después van a ver, obviamente, cuál es la situación de todas estas personas desaparecidas. Como tú bien precisas, todos estos montañistas que llegan a esa región del mundo firman una serie de documentos y todos sus datos están registrados. Claro. O sea, hasta el momento se sabe que son más de 300. Es bastante formal, digamos, cómo se hace el ascenso a las montañas, no solamente Himalaya, a toda esa cadena de montañas que están en esta zona. Así es, o sea, no es solamente que tú pagas tu pasaje, llegas y luego vas por tu Contratas cuenta, ¿no? a un guía y vas y te cargan tus cosas en los charcos. Hay toda una serie de registros que tú tienes que cumplir y es por eso que se está activando también el protocolo para dar con estas personas. Es una situación terrible y que lamentablemente, como hemos dicho, la cifra de muertos puede aumentar considerablemente conforme pasen las horas.